Hola, buenas tardes a todos y a todas. Una vez más estamos aquí transmitiendo nuestros seminarios virtuales del Departamento de Tecnología Médica. Soy Patricio Bustamante, profesor del departamento encargado del área de extensión. Así que les mandamos un saludo a todas y a todos nuestros seguidores y seguidoras que se conectan a participar de este foro virtual. Estamos en una semana compleja, una semana que había un aumento importante de la ocupación de las camas críticas, ¿no? Han aumentado los casos también en este contexto de pandemia, eh, incluyendo el sesgo que hay del diagnóstico, ¿no? A través de lo que ha ocurrido con los reactivos, toda nuestra comunidad debe estar ahí como muy informada respecto a eso. Y también la saturación de las cargas de la UCI, ¿no? Sobre todo en la región metropolitana y algunas regiones más críticas, pero también ya mirando todo el territorio nacional. Y en ese contexto también han ocurrido cosas que no podemos dejar de mencionar, que nos preocupan, digamos, socialmente en términos de la pobreza que está trayendo consigo esta pandemia y la situación precaria de muchas familias que esperan apoyo y ayuda solidaria. Así que también hay un llamado a estar atentos y atentas con la comunidad. Eh, Hoy estamos con un invitado internacional, nuestro colega Víctor Peña, que es tecnólogo médico de morfofisiopatología y citodiagnóstico, magíster en salud pública. Él fue profesor de la Escuela de Tecnología Médica de todo el ámbito de computación, ahí trabajamos juntos hace varios años, y actualmente tenemos un tecnólogo migrante, estamos conectados con Manila, el colega está en Filipinas. Así que, hola Víctor, ¿cómo estás? Parece que estás en silencio, tu micrófono. ¿Me puedes Ahí, escuchar? Ahí ahí sí. sí, ¿cómo estás? Bien, bien, Patricio, gusto saludarte. Súper Oye, contento. muchas gracias por aceptar nuestra invitación el Gracias día por de la hoy invitación, amigo mío. y a compartirnos un poco respecto a los aspectos epidemiológicos de esta pandemia. Hoy se está dando la cuenta en este mismo momento del recuento que hace el gobierno y nos comunica, ¿no? Y muchas veces nuestra comunidad no solamente son tecnólogas y tecnólogos, y también hay mucha gente del ámbito de la salud y también ciudadanos y ciudadanas de otros ámbitos que también quieren conocer algunos aspectos de las definiciones de las cosas que medimos y la importancia también de estos aspectos epidemiológicos y el análisis que tú has hecho, que entiendo que has trabajado con otra colega, Alejandra Espinosa, en un modelamiento de respecto a la ocupación de las camas críticas. Exactamente, Bueno, exactamente. te dejamos aquí esta ventana, así que yo voy a estar aquí conectado igual al público, pueden enviar sus preguntas en el live, escribir en los comentarios, y al final de tu presentación te vamos a hacer algunas preguntas para generar algún diálogo y responder las inquietudes de nuestra audiencia. Así que nos encontramos en un rato, yo sigo aquí. Perfecto, Pato, muchas gracias. Muchas Adelante. gracias. Perfecto. Oye, de verdad, te agradezco nuevamente por la oportunidad de haberme contactado para hacer esta presentación. Humildemente, lo digo, yo no soy experto en epidemiología, yo soy formado en salud pública, desde luego hay una base epidemiológica fuerte en esa formación, pero me parece que es pertinente, dado, como tú recién presentaste en la introducción, es pertinente, dada la contingencia, conversar de estos temas y si es posible hacerlo en una comunidad abierta a través de eh, las redes sociales. Eh, yo estoy ahí para colaborar, encantado de ello, así que gracias nuevamente. También quería comentarte un poquitito que la motivación de justamente este trabajo nació de cuando todo está partiendo, hace un par de meses atrás, los casos tanto en Chile como acá en Filipinas, donde yo resido con mi familia hace algunos años. Yo justo estaba terminando en ese minuto una consultoría que estaba realizando acá. Por lo tanto, me vi con un poco más de tiempo, encendí la tele y empecé a meterme, y por supuesto, como todo el mundo, a preocuparme también. Me contacté con Alejandra, me contacté con otros amigos, y una cosa llevó a la otra, qué sé yo, cafés virtuales, y con Alejandra decidimos hacer un trabajo al respecto. La motivación, como te digo, parte fundamentalmente de la preocupación por la situación. No es una situación a la que estábamos ni preparados ni mucho menos acostumbrados. También quería comentarte que antes de empezar, que la presentación que hizo la semana pasada, cuando ustedes partieron con este ciclo de seminarios con la doctora Mercedes López, ¿no? Mercedes López.
súper buena la presentación de ella, la vi completa, muy ilustrativa, muy educativa, y me voy a tomar la libertad de tomar algunas de sus palabras en algún momento durante el curso de la presentación. Pero bueno, entremos en materia. Mira, aquí en primer lugar los contenidos de lo que yo les voy a comentar brevemente, aspectos epidemiológicos básicos de la pandemia por COVID-19, algunas estrategias para enfrentar la pandemia que hemos ya visto a nivel de los diferentes países en el mundo y los efectos preliminares de dichas estrategias, dado que todavía nada está completamente escrito. Y finalmente, cómo los efectos sobre el sistema sanitario de esta pandemia se pueden observar y cómo uno puede anteponerse, cómo los países se pueden anteponer también a estos efectos. Para comenzar, yo creo que es pertinente un poco mostrar una especie de línea de tiempo breve, desde el día 1, aquí está, el día 31 de diciembre de 2019, cuando China alerta a la Organización Mundial de la Salud sobre numerosos casos de neumonía atípica de causa desconocida. Esto en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Una semana más tarde, el día 7 de enero, la Organización Mundial de la Salud anuncia la identificación de este nuevo virus denominado SARS-CoV-2. Es un tipo de virus que pertenece a la familia coronavirus, que también explicó la doctora López la semana pasada, y causa la enfermedad denominada COVID-19. Pocos días más tarde, en enero 11, la primera muerte por COVID en China sucede. Una semana más tarde, enero 19, primer caso confirmado en Estados Unidos, un caso importado de una persona que había viajado a China y que volvía justamente desde Wuhan. El 23 de enero se da el primer caso confirmado en la Unión Europea y el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara el brote por COVID-19 como emergencia de salud pública de preocupación internacional. Esto es interesante porque este es un concepto que implica la movilización de recursos, la movilización de logística de los diferentes países, la activación de protocolos sanitarios. Por lo tanto, no es solamente una frase al voleo, sino que tiene una significancia política, sanitaria, estratégica para los diferentes países miembros. Llegamos a fin de ese mes, a fines de enero, con 10.000 casos y a continuación, en el periodo febrero-marzo, la cosa empieza a escalar. El 9 de febrero, España y el Reino Unido reportan su segundo y su cuarto caso respectivamente, recién partiendo en Europa, en la Unión, en el Reino Unido y en España. En febrero 26, el primer caso llega confirmado a Latinoamérica. Y el 4 de marzo, el primer caso confirmado en Chile. Por lo tanto, nosotros partimos o entramos en la pandemia el día 4 de marzo. El día 10 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia por COVID-19. 10 días más tarde se reportan más de 10.000 fallecidos a nivel mundial y a finales de este periodo, estamos hablando del 30-31 de marzo, ya se totalizan 800.000 casos. Y finalmente, en el periodo abril a lo que va de mayo, el primer caso confirmado en Chile ya sabíamos que era del 4 de marzo. El 3 de abril los casos confirmados alcanzan 1 millón a nivel mundial. El 26 de abril se superan los 200.000 fallecimientos. En mayo 13 se alcanzan 4,3 millones de contagiados a nivel mundial, con más de 288.000 personas fallecidas. Y a finales de este periodo, estamos hablando del 20 y algo, 19, 20 de mayo hasta el día de hoy, más de 4,5 millones de casos reportados. Hoy día estaba incluso mirando las noticias y ahí en la pantalla mostraban algo así como este número de 4.600.000 y un número significativo también de decesos que ya superaron los 300.000. ¿Qué pasa en Chile? Partimos el 4 de marzo y en esta gráfica vemos cómo se ha desplazado la curva de casos formalmente reconocidos por COVID-19 en nuestro país desde el 4 de marzo hasta la fecha. Hasta la fecha, como ven ahí arriba, los números son bastante dramáticos, 49.579 casos y 509 fallecidos. Esto al día de ayer, si mal no recuerdo, o al día a mayo 19. En esta lámina también se puede ver en el centro
un resumen de cómo uno puede describir de manera muy sucinta el estado o la situación de la pandemia, en este caso de la epidemia a nivel nacional, ¿verdad? La pandemia es un concepto de distribución territorial a través del mundo, a través de los diferentes continentes. Pero nosotros aquí tenemos una epidemia a nivel nacional. Y esto es como si tuviéramos una especie de tablero de comando donde alguien nos pregunta, oye, ¿cómo está la situación? Este podría ser un breve resumen. Los casos totales y fallecidos totales ya los mencionamos, los casos nuevos son 3.520 al día de ayer, es decir, 3.500 casos solamente en un día confirmados. 31 fallecimientos, 21.507 pacientes recuperados, que representan el 43% del total, una letalidad de 1.3%, vamos a definir después todos estos conceptos en el transcurso de la presentación. Los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos suman 876, que representa una tasa de hospitalización en unidades de cuidados intensivos de 1.8%. Los pacientes en ventilación mecánica alcanzan a 728, un 83% de los pacientes hospitalizados requerirá y está requiriendo ventilación mecánica. Y un segundo grupo también de indicadores que más o menos nos muestran una idea, un paneo general de la epidemia. Los test por millones, el número de test diagnósticos por millón de habitantes que se están realizando hoy día en Chile es de 20.799. El porcentaje de positividad del día es de 21,7%, bastante alto, es decir, 1 de cada 5 exámenes realizados da como diagnóstico positivo para COVID. Y el número de duplicación, esto es el número de días que tarda la epidemia en duplicar el número de casos observados, es de 11,4 días. Después, como les digo, más adelante vamos a ir detallando cada uno, entrando más en profundidad para cada uno de esos conceptos. Algo básico para describir un brote epidémico son dos conceptos que son fundamentales, la incidencia y la prevalencia. Aquí está la definición no estrictamente académica, sino que una definición más bien sencilla, coloquial, pero básica para que todos podamos entender de lo que significa este concepto y que corresponde a la proporción de individuos nuevos que presenta o sufre un evento de salud o una enfermedad en un tiempo dado. ¿Okay? Esa es la incidencia. Y se ve en términos gráficos como la curva que ustedes pueden ver aquí. Dado que diariamente se alimenta el número de casos, estos crecen exponencialmente en la primera etapa de la curva, uno puede ver un crecimiento exponencial para finalmente alcanzar una estabilización, un punto, digamos, máximo, y luego un decrecimiento, producto de que las medidas tomadas por las autoridades sanitarias, por los diferentes países, y muchas veces también las mismas condiciones de la enfermedad hacen que los casos diarios comiencen a reducirse en el tiempo. Esta espiga, esta curva de espiga, es la curva que caracteriza la incidencia de un brote epidémico. La prevalencia, en cambio, es una curva distinta. Es una curva como la que ustedes ven aquí, de tipo sigmoidal. La prevalencia está definida como la proporción de individuos que presenta o sufre un evento de salud en una población dada. ¿Okay? Por lo tanto, todo este grupo acumula, pero en el tiempo que se acumula corresponde a la prevalencia. Entonces, en la medida que yo voy cargando datos, que yo voy agregando pacientes o infectados, ¿verdad? Afectados por el brote, esta curva tiende a crecer. El crecimiento inicial tiene una primera fase que es exponencial, donde muchos casos comienzan a aparecer. Luego, la velocidad de crecimiento en el punto medio de la curva se estabiliza, entonces tenemos más o menos una especie de plató, y finalmente se empieza a reducir en la parte superior de la curva, producto de que los casos que se van acumulando diariamente comienzan a decrecer en número, hasta alcanzar una estabilización final de los casos donde ya no hay más casos nuevos, o los casos nuevos reportados son muy pocos, y por lo tanto la curva de prevalencia casi no varía, y se alcanza este plató final que vemos acá. Es una curva que tiene dos componentes, uno exponencial y uno logarítmico. Las dos curvas juntas se ven así, y estos son los modelamientos o más bien dicho, las curvas que hemos visto en medios de comunicación, en la prensa escrita, en foros, en documentos técnicos de publicaciones científicas,
para describir entonces una epidemia, un brote epidémico. Dos conceptos básicos: incidencia y prevalencia, y su correlación, cómo se relacionan ambos en esta gráfica. Ahora, a partir de ese mismo modelo que tenemos, que lo pusimos un poquito más chiquitito acá arriba, comparemos cómo se comporta ese modelo, cómo se comportan los países respecto a ese modelo. Y acá yo puse en esta diapositiva un ejemplo con 3 países. Esto es lo que en el primer ejemplo ustedes pueden ver arriba a la derecha: Corea, que tiene un patrón, ha mostrado un patrón de la epidemia por COVID prácticamente calcado al modelo, con una espiga muy pronunciada y de corta duración, que corresponde a la incidencia de casos, un número de casos nuevos, y la curva en naranjo, que es una curva también parecida al modelo anterior, de tipo sigmoidal, que representa la prevalencia, es decir, los casos acumulados en el tiempo. Muy parecido al modelo. Australia tiene una curva similar, ¿verdad? Con una doble espiga o doble ápice en su curva de incidencia, pero que en el fondo se puede considerar como una sola. Y en el rincón abajo, Italia, que también tiene una curva similar. Ahora, de esta diapositiva, ¿qué rescatamos? Primero, que normalmente siempre se va a cumplir este modelamiento, este precepto que nos da el modelo, de tener estos patrones de curva para la incidencia y la prevalencia de un brote epidémico, pero pueden variar desde luego entre países. Y esas variaciones desde luego van a depender, van a estar sujetas a un montón de factores. Piensen ustedes que, por ejemplo, la duración del momento más alto del pic de la curva de incidencia en Corea fue de aproximadamente una duración de 25 días, 20 días. En el caso de Australia se extendió por alrededor de un mes, desde más o menos el 29 de enero al 4 de marzo. Y en el caso de Italia, bueno, Italia es casi cuento aparte. Se han estado lidiando con la pandemia, con un tremendo número de casos por alrededor de 2 meses. Su curva es mucho más extendida, más de una base mucho mayor. Y mención aparte, si ustedes miran en los bordes del gráfico, los números son simplemente impactantes. Cuando uno mira esta gráfica de nuevo, podríamos decir entonces que tanto Corea como Australia, que tienen patrones de comportamiento, han mostrado patrones de comportamiento de la pandemia similares, dan cuenta de una estrategia similar. Y esta estrategia es la que hoy día en la literatura se conoce como una estrategia de supresión. Vale decir, lo que se pretende con esta estrategia es erradicar el brote epidémico en su totalidad, eliminarlo completamente del territorio y en un tiempo lo más acotado posible. ¿Cuál es la idea de la supresión? Es eliminar el contagio en el país, eliminar, digamos, el virus, y además reducir los efectos provocados por las medidas que se deben de tomar para poder cumplir con la estrategia de supresión. La supresión de por sí y ante sí implica las cuarentenas estrictas, implica tener una preparación sanitaria previa de al menos duplicar o hasta triplicar la dotación sanitaria de camas críticas, la dotación de insumos, de equipamientos, de laboratorios, de redes de laboratorios para detección, para diagnóstico, de personal médico, etc. O sea, es una estrategia que requiere una enorme movilización de recursos, es decir, propia de países ricos, y requiere además de estrictos activaciones de cuarentena. ¿Por qué? Porque con lo que se pretende con ello es de tener un efecto muy rápido y luego de 3 a 4 semanas, entre comillas, empezar a volver rápidamente a la normalidad y reduciendo de esta manera en el tiempo los efectos que podría tener acciones tan drásticas como las cuarentenas, ¿no? Efectos, por ejemplo, en las economías. Entonces, si las cuarentenas y por lo tanto la economía está afectada solamente por un mes, es mucho más manejable. Lo que ocurrió en Italia aquí no es el caso porque desafortunadamente ellos no han podido entrar en esta dinámica. No fueron capaces de contener el brote epidémico con la eficiencia y eficacia que lo hizo Australia y Corea y en los tiempos que ellos lo hicieron también. Acá hay otro ejemplo, el Reino Unido arriba y las Filipinas, el país donde yo estoy residiendo, acá abajo. Y acá las curvas cambian. Inmediatamente uno nota que hay una diferencia. Estas dos curvas representan en el fondo
el pic inicial, se alcanzan los pics, se alcanzan los números de casos en una manera muy rápida, como en todos los demás países, pero luego este pic comienza a bajar y comienza a estabilizarse en el tiempo y a moverse de una manera un poco más estable que simplemente bajar. Implica que lo que se está haciendo es una estrategia no tan drástica como la anterior, o que si se está haciendo, no está teniendo los mismos resultados. En este caso, la estrategia se le conoce como mitigación. Y en la mitigación lo que se pretende no es eliminar o erradicar el virus del territorio, sino que más bien contener y tratar de reducir lo más posible la transmisión del virus a una velocidad tal que permita una adaptación y un no colapso del sistema sanitario fundamentalmente. Esto se ha llevado a cabo en varios países, en el Reino Unido, en las Filipinas, en Estados Unidos también, y uno de los principales problemas que tiene, desde luego, es que al prolongarse, la única manera que tú puedas prolongar el proceso de mantener a raya los números nuevos de casos, es decir, que se mantengan relativamente estables, es que todas las acciones de bloqueo, como las cuarentenas, deben mantenerse en el tiempo. Y con los consabidos problemas que esto genera en la economía, en la política y en todos los ámbitos que nos podemos imaginar. Chile en esta diapositiva lo puse como tercer ejemplo porque en realidad, si ustedes ven, como que no se parece a nada, ¿no? No se parece ni a la supresión ni a la mitigación. Y eso tiene, creo yo, implicancias bien interesantes. Alguien podrá por ahí decir, oye, pero mira, hay una tercera opción, que es la que están hoy día utilizando los suecos, que han dado harto que hablar en pro y en contra, porque ellos fundamentalmente no han seguido ninguna de estas dos líneas, sino que principalmente se han ido por la línea del no hacer nada, o hacer muy poco. Entonces, tomemos a Suecia y comparémoslo con Chile. Y acá en esta lámina vemos los dos países comparados para ver cómo han respondido, asumiendo que ambos a lo mejor están tomando estrategias similares. Repito, Suecia tomó la estrategia de no aplicar cuarentenas obligatorias, no cerrar fronteras, no cerrar poblados ni ciudades, no obligar el uso de mascarillas, no suspender las clases, no suspender los trabajos de ninguna naturaleza, no suspender el transporte público. Vale decir, vida normal, con una fuerte recomendación de la autoridad, en este caso de su epidemiólogo líder y carismático, Anders Tegnell, de simplemente decirle a los suecos, nosotros, aquí está la información, somos transparentes, confiamos en ustedes como sociedad madura que son, y ahí están todas las sugerencias. Sugerimos las medidas de distanciamiento social, pero no imponemos ni obligamos a ninguna de ellas. Sugerimos que se queden en casa, no es necesario que no salgan, pero no vamos a obligar a nadie a quedarse en ningún lugar. Hasta la Organización Mundial de la Salud hizo algunas críticas respecto a esta estrategia porque lo consideró demasiado relajado. Los efectos están por verse. La verdad que todavía no está bien claro cuánto va a funcionar. Aquí en esta diapositiva uno puede ver que pareciera ser que las dos estrategias se parecen un poco más, las dos curvas se parecen un poco más. Chile y Suecia. Entonces podría decir, entonces a lo mejor Chile efectivamente estaba tratando de hacer, de tomar la estrategia sueca, ¿no? Dicho sea de paso lo siguiente, los suecos lo que pretenden con esta estrategia es generar lo que se denomina en epidemiología, generar un concepto de inmunidad de rebaño, que fundamentalmente es lograr que la pandemia genere, o que el brote epidémico genere un número crítico de casos de contagios en la comunidad, tal que pierda eficiencia en la transmisión y muera por causas naturales. O sea, la epidemia por sí sola se extinga, dado que una cantidad suficiente de población ha generado inmunidad, puesto que ha estado expuesta al agente infeccioso. Ese es un juego un poco riesgoso, porque evidentemente si yo quiero generar inmunidad de rebaño, tengo que pensar que la población que debo inmunizar es bastante grande y va a depender de varios factores. Los casos más conservadores hablan de un 65%, o sea, el 65% de la población total debería haber sido expuesta a la gente, haber pasado por la enfermedad, haber generado anticuerpos, y entonces puedo empezar a tener una inmunidad de rebaño efectiva.
Y si la tasa de infectibilidad o de transmisibilidad del agente patógeno es más alta, que aparentemente es el caso de COVID, podría llegar a un 80-85% de población inmunizada necesaria para lograr finalmente el estado de inmunidad de rebaño. Por lo tanto, no es tan fácil de alcanzar. Suecia tiene 10 millones de habitantes, o sea, si tiene que alcanzar el 60 o el 80% de su población inmunizada, estamos hablando de 6 o 7 millones, 8 millones de personas. En Chile pareciera ser que la estrategia trató de prender por la misma línea, pero aquí en estos dos gráficos hay un error, o más bien dicho una inconsistencia. ¿Y saben cuál es? Es la escala en la que está hecha la comparación. Quiero mostrarles el gráfico siguiente, donde los dos gráficos, Chile y Suecia, están ajustados a la misma escala. Y aquí la cosa cambia bastante. O sea, lo que vemos en Chile, lo que vemos en Suecia en términos de efecto, asumiendo que las estrategias fueron similares, tratar de alcanzar inmunidad de rebaño, los efectos hasta ahora alcanzados son muy distintos. Los suecos están en una situación en que no superan aquí voy a mover un poco las pantallas porque no me deja ver bien, no superan los 500 casos, los 600 casos por día aproximadamente, en circunstancias que en Chile hoy día estamos en alrededor de 2.500 casos. Para el caso, eso es para el caso de la incidencia, es decir, el número nuevo, el número diario de casos. Los suecos están teniendo 600, 500 casos por día, nosotros estamos alcanzando 2.500. En el caso de los casos totales, la curva en naranjo, podemos ver que los suecos han alcanzado hasta el día de hoy, los dos países prácticamente partieron en el mismo momento con su brote epidémico. Los suecos han alcanzado alrededor de 30.000, 31.000 casos totales confirmados a la fecha, mientras que Chile hoy día está alcanzando 49.000 y fracción, 50.000 casos. Entonces, dos estrategias, una sola estrategia en realidad, dos países y dos efectos muy diferentes. Inmediatamente uno podría decir, claro, bueno, no somos Suecia. Y efectivamente, y tal vez algunos lo olvidaron, no somos Suecia. Hay razones por las cuales los suecos pueden tener este tipo de efectos, que no son, en mi opinión, totalmente positivos, pero desde luego más positivos de lo que estamos viendo en Chile, porque ellos tienen otras condiciones. Son un país, en primer lugar, que tiene mayores ingresos per cápita, países donde la distribución de la riqueza es muy igualitaria, por lo tanto, la situación en la que la población puede enfrentar las diferentes estrategias, ya sea de mitigación, de contención o de cuarentena, cualquier estrategia, prácticamente cualquier sueco está en condiciones de adoptarlas más o menos de manera uniforme. Eso no ocurre en Chile. Eso no ocurre en Chile. Y aquí tenemos los efectos que estamos viendo. Bueno, voy a entrar en detalles sobre ello, tal vez lo podemos conversar un poco más al final de la presentación. Acá hay otro concepto que yo creo que vale la pena comentar, concepto que hemos escuchado mucho, aplanar la curva. ¿Y a qué se refiere ese concepto? Primero, aquí lo que tengo en esta serie de curvas, miren ustedes la primera de ellas, es la más, con la forma de espiga, la más vertical que tienen al principio, en el sector izquierdo de la pantalla, que no es otra cosa que el número de casos nuevos, la incidencia. El aplanar la curva lo que pretende, es un concepto que en el fondo lo que pretende es tratar de reducir la aparición de casos nuevos, reducir la incidencia y además prolongarla en el tiempo, de manera tal que no haya un aumento explosivo de casos nuevos por día, sino que sean menores casos y más prolongados en el tiempo. Hay un concepto epidemiológico que también se ha comentado bastante, que es el denominado número reproductivo o RO, en la incidencia de casos. Y este número, que es un poco más complejo de obtener, pero que lo que en términos simples simboliza lo siguiente: por cada persona infectada, esa persona a cuántas otras es capaz de infectar. Es decir, el RO corresponde a un número al número de personas que serían susceptibles de ser infectados por un solo caso índice. En el primer caso, si vemos que el RO fuera de 3, es decir, un infectado es capaz de infectar a otras 3 personas, y cada una de estas 3 a otras 3, y así sucesivamente, vamos a tener entonces una curva de incidencia más espigada, como se ve al principio. Si el RO es de 2.5 se reduce,
Si el RO es de 1.5 se reduce aún más, y si es de 1, vale decir, una persona infectada es capaz de infectar solo a una persona más, la curva se aplana y se extiende en el tiempo. Además está decir que en el fondo la traducción de esto es que en la medida que promovemos medidas de distanciamiento social, hacemos que sea más difícil que una persona sea capaz de contagiar a otros y por lo tanto nuestro RO aumenta, se reduce, perdón. ¿Okay? De manera tal que las medidas de distanciamiento social tienen ese objetivo, reducir la capacidad de interacción entre las personas, reducir la capacidad de que una persona infecte a más personas y por lo tanto en términos numéricos reducir el RO. Y ese es el concepto que descansa en esta frase que es el aplanamiento de la curva. Ahora, ¿qué hace al SARS-CoV-2 particularmente peligroso? ¿Qué hace este virus tan complicado? Aquí hay una lámina que lo refleja bastante bien y que yo la hice inspirado en lo que mostró en su presentación la doctora Mercedes López la semana pasada. Ella habló, incluso me acuerdo el concepto claramente, ella habló de que pareciera ser que el coronavirus es algo así como la tormenta perfecta. ¿Y a qué se refirió ella? Se refirió con este concepto a que si nosotros hacemos una gráfica para comparar diferentes patógenos, diferentes virus, fundamentalmente, en base a dos criterios, abajo el número de personas que pueden ser infectadas o que son susceptibles de ser infectadas a partir de un individuo, va a decir el RO, y en la columna, digamos en el eje vertical, ponemos la tasa de letalidad de cada una de estas enfermedades, de cada uno de estos patógenos. Podemos compararlo entre sí y vemos dónde se ubica hoy día el coronavirus, ¿verdad? Se ubica, inicialmente se daba alrededor de 2 a 3 como el número reproductivo básico, es decir, el coronavirus es capaz de transmitir desde una persona, de un caso índice, a 2 a 3 personas. Y con una letalidad del orden de 4, hoy día está entre 4, 5, 6, hasta 7%, todavía muy temprano para decirlo, pero más o menos por ahí anda el rango. Aquí se hace la comparación con otras patologías. Aquí, por ejemplo, vemos el sarampión, altamente contagioso, ¿verdad? Tiene un RO altísimo, cercano a 10, pero tiene una tasa de mortalidad más baja, 1%, una tasa de letalidad de 1%. El smallpox, que esa es la varicela, no, esa es la viruela. Tiene una tasa de infectibilidad, un RO del orden de 5, y tiene una tasa de mortalidad un poco más alta. Y así sucesivamente. ¿Eh? Podemos ver acá el chickenpox, que el chickenpox esa es la varicela. El mumps, que es la parotiditis, la parotiditis. Y hay otros más, como por ejemplo allá el SARS, ¿verdad? El síndrome respiratorio agudo que afectó el sudeste asiático en China, fundamentalmente, por allá creo que fue el 2012, con un RO de alrededor de 2 a 3, pero con una mortalidad bastante alta, de 10%. Y allá está incluso MERS también, que fue la variante del SARS, pero que afectó a países del Medio Oriente. SARS fue en 2004 y MERS fue en 2012, eso ahora estoy recordando. Y que también tiene una letalidad muy alta, pero un RO bastante bajo, de 1 aproximadamente. Ahora, ¿por qué la doctora López habló de tormenta perfecta? Porque el coronavirus está como entre medio de todo. Es decir, de hecho hoy día, déjeme ajustar la diapositiva, hoy día se estima que en realidad el RO no es de 2 a 3, hoy día estaría alcanzando, de acuerdo a las últimas publicaciones, alrededor de 5. Pero un patógeno como coronavirus, que no es tan contagioso como el sarampión, por ejemplo, puede pasar muchas veces desapercibido, puede tener muchos casos asintomáticos y por lo tanto se va a transmitir de una manera más furtiva y no tan clara. Si yo entro a una sala donde hay una persona, un cuarto cerrado, donde hay una persona con sarampión, lo más probable es que me voy a contagiar, es casi seguro. Pero no es así con el coronavirus, no necesariamente, dado que el coronavirus no se transmite airborne, no se transmite por el aire, se transmite por contacto persona a persona. Entonces tiene que haber un contacto. Entonces ya eso genera una situación, el hecho de que no sea tan infectivo. Pero por otro lado, no es tan bien, si es muy poco infectivo, obviamente no va a generar
no se va a distribuir, no se va a expandir con facilidad. Entonces está en una situación intermedia. Y en relación a la tasa de letalidad, es más o menos una situación similar. Si no es muy letal, no genera mayor problema a nivel sanitario, no genera una saturación del sistema, no genera saturación de camas críticas, no genera saturación de recursos como ventiladores mecánicos, que son recursos especializados, etcétera, dado que tiene baja letalidad. Pero si tiene muy alta letalidad, como por ejemplo como MERS, prácticamente una persona que contrae la infección, esa persona muere. Lo mismo con el ébola. Contrae la infección, prácticamente muere inmediatamente. Entonces la probabilidad de que esa persona contagie a otros es reducida. ¿Por qué? Porque esa persona cae en cama y en pocos días fallece, por lo tanto no interactúa con mucha gente. Entonces, eso que nos demuestra es que nuevamente un virus que está en una situación intermedia de letalidad también que puede generar muchos más problemas. Y en este caso entonces pareciera ser que el coronavirus tiene ambas características. Está entre medio de la tasa de infectibilidad, el RO, y está entre medio de su letalidad, lo cual lo convierte en la famosa tormenta perfecta. Yo adscribo a ese concepto. La letalidad se define como la proporción de fallecidos por una enfermedad en relación al total de casos de dicha enfermedad. Este concepto también es importante de tenerlo claro. Aquí yo lo he traducido de una manera un poco más sencilla, no es la definición estrictamente académica, pero la idea es que lo entendamos todos, así que por eso lo trato de simplificar. Entonces, la letalidad, a diferencia de la mortalidad, que son dos conceptos distintos y que a menudo se confunden. Repito, la letalidad, en inglés el case fatality rate, es la proporción de fallecidos por una enfermedad o por un evento de salud en relación al total de casos de dicho evento de salud. En estricto rigor es un ratio, es una relación, es mezclar, comparar manzanas con manzanas. ¿Okay? En cambio, la mortalidad, el mortality rate o el death rate, corresponde al número de fallecidos por una enfermedad o por un evento de salud en relación a una población determinada, la población general, una población general y además conocida. Entonces, por ejemplo, cuando yo tomo la mortalidad por accidentes de tránsito, yo pongo en el numerador todas las personas que murieron por causa de accidentes de tránsito y lo divido por la población general, ¿verdad? Y esa población general puede estar asociada a, pues, digamos, puede estar presentada como porcentaje por cada 1000 personas, por cada 100.000, por cada millón, etc. Entonces ahí está la diferencia entre ambos conceptos. Veamos un poquitito qué significa esto de la letalidad en términos numéricos y comparando países. ¿Por qué? Lo hago porque fundamentalmente cuando uno mira hoy día las bases de datos, uno mira los diferentes websites, incluso las noticias que están siguiendo la pandemia, lo que uno ve es que la mayoría se centra en comentar este concepto de la letalidad, ¿verdad? Es decir, contabilizar el número de decesos por coronavirus partido por el número de casos confirmados de coronavirus. Veamos lo que pasa aquí con Italia, con el Reino Unido, Suecia y otros países, y ahí ustedes pueden ver las letalidades, ¿verdad? En primer lugar, la mayor letalidad la ha presentado hasta el día de hoy Italia y el Reino Unido, con valores muy similares, 14%, un valor altísimo, es decir, de cada 100 personas que se contagian de coronavirus, 14 van a terminar falleciendo. Suecia está un poco más abajo, con un 12%, lo cual habla de que en términos de efectividad de reducir o de evitar las mortalidades producto de su estrategia bien sui generis, también no le está yendo, ¿no? Porque tenemos una tasa de mortalidad bastante alta. O sea, si lo medimos en impacto en términos de muertes, de número de muertes, vemos que su efecto no ha sido el de los mejores. Filipinas, Estados Unidos y Suecia están en una situación más o menos intermedia, con tasas del orden del 6 al 4. Corea, Australia y Chile están como punteros, en este caso, porque son los que presentan hasta ahora de este grupo las letalidades más bajas. Y efectivamente Chile, si lo comparamos con todo este grupo, tiene la letalidad hoy más baja de este grupo. ¿Okay? Ahora, repito, cuando comentábamos anteriormente en qué consiste la letalidad es la comparación de los decesos respecto de los casos. Y por lo tanto es muy lábil, muy fácil de que se mueva en función del número de casos que yo diagnostico. Si yo estoy diagnosticando casos en algún momento muy rápido,
indudablemente que al aumentar el denominador voy a reducir el numerador, voy a reducir mi letalidad. Pero es una reducción, entre comillas, artificiosa, porque está medida solamente por el aumento de la aparición de casos confirmados. ¿Okay? Entonces la letalidad debe ser analizada con precaución, porque si bien tiene un valor intrínseco, ¿no? Está dándonos una idea de lo que yo llamaría la virulencia de la patología, es decir, esta patología como efecto final, la muerte, cuánto es capaz de hacer, cuánto daño es capaz de hacer, la letalidad describe bastante bien eso. Pero, de nuevo, es bastante móvil, bastante dependiente de la condición de aparición de nuevos casos que estamos observando. Si hacemos aquí hay otra característica que tiene la letalidad y que no se ha comentado a menudo cuando vemos las noticias, los reportes ministeriales o incluso las páginas web con la data disponible de los diferentes países. Y es que lo que deberíamos hacer es realizar lo que yo llamo aquí una letalidad ajustada a, digamos, a 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Dado que el periodo de incubación, o más o menos el periodo de personas que son notificadas en un momento dado, el número de personas notificadas en un momento dado, no es ese mismo día no corresponde al número de personas que están falleciendo ese mismo día. Las personas que están falleciendo ese mismo día probablemente son las personas, de hecho, no probablemente, de hecho, son las personas que adquirieron la enfermedad al menos 2 semanas, con 2 semanas de antelación. Por lo tanto, al hacer ese ajuste de comparar los periodos correctos, un ajuste de 14 días, las letalidades cambian. Y aquí pasa al primer lugar el Reino Unido, Francia, ahí está en el costado, perdón, Francia, Reino Unido, Suecia pasa al segundo lugar e Italia baja al tercer lugar. Esto nuevamente no son buenas noticias para Suecia. Estados Unidos, Filipinas y Dinamarca más o menos se mantienen en la misma situación. Y allá abajo, los que estábamos en una mejor situación presentan algunos cambios. Chile sube al segundo lugar, lo desplaza Australia, y si ustedes miran las tablas, pasamos de una letalidad del orden de 1% a más del 2%, es decir, el doble. Ahora, eso es en relación a la letalidad. Por lo tanto, dado que la letalidad tiene estas características, como que es móvil en el tiempo porque depende del número de casos diagnosticados o confirmados, está asociada a un ajuste por fechas, dado que no las personas que adquieren, que mueren en un momento dado son las mismas que adquirieron la enfermedad ese mismo día, por lo tanto hay un desfase. Por lo tanto, tenemos que hacer estos ajustes. Cuando miramos la mortalidad, también podemos tener una visión en relación al impacto que está teniendo el curso de la enfermedad. Y en este caso podemos, por ejemplo, calcular la mortalidad por millones de habitantes. Y aquí, nuevamente, Italia, Reino Unido y Suecia en los primeros lugares. Y aquí también hay algunas distribuciones que cambian, ¿verdad? Chile pasa, si ustedes se fijan ahí abajo, al cuarto lugar. Nosotros ahora estamos en este instante con un 25%, perdón, 25 por millón, 25 decesos por millón. Esa es la mortalidad por millón de habitantes que tenemos hoy día en Chile y que es 6 veces superior a la de Australia. Pero sigue siendo una tasa de mortalidad relativamente baja cuando lo comparamos con los países críticos que yo les mencioné acá arriba, ¿verdad? Los países que son hoy día el emblema del desastre sanitario que estamos observando en el mundo. Italia, Inglaterra, Estados Unidos también, y Suecia, que aquí sus números no hablan muy bien. Si nos vamos a la mortalidad ahora específica para el grupo etario de 60 y más años, es decir, las personas que en un 80, 90% o más están siendo efectivamente afectadas por la pandemia y son los que se están muriendo, los datos cambian también. En Chile, cuando uno mira la distribución etaria de los decesos, no de los casos, de los decesos, de los fallecidos, alrededor del 85% son personas de 60 y más años. Pero, por ejemplo, en el caso de Italia, ese valor alcanza el 95%. Entonces, en Italia, de cada 100 personas que fallecen, 95 eran adultos mayores de 60 y más años. El Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Dinamarca, tienen valores similares. Todos rondan en el orden del 92, 95, hasta el 97%, si mal no recuerdo, en Suecia. Estados Unidos tiene 92%.
Y aquí el que tiene menos proporción, dentro de sus fallecidos, menos proporción de adultos mayores es Filipinas, con alrededor del 80%. Entonces aquí nuevamente, al hacer el ajuste por edad, lo que estamos haciendo es tomar los adultos mayores de 60 y más años fallecidos por COVID y los estamos dividiendo por la población total del país de 60 y más años. Eso es lo que estamos haciendo con la mortalidad específica de 60 y más. Y los valores cambian, y ahí arriba nuevamente en la Torre Eiffel vemos que gana la cúspide Inglaterra, le sigue Italia, Suecia nuevamente en una situación no muy favorable, Estados Unidos empeora su situación, su ranking, y Chile sigue ocupando el cuarto lugar. Pero cuando comparamos a Chile, esta es un poco tendenciosa esta diapositiva, porque en el fondo aquí yo estoy mostrando también la realidad de los países emblemáticos por el efecto devastador que ha tenido en términos de mortalidad la pandemia, y que son Inglaterra, Estados Unidos, Italia, podríamos poner a España. Y en el fondo lo que quiero mostrar con ello es el impacto, los números en esos países, y particularmente poner acento en que ustedes vean cómo se ubica Suecia, considerando la estrategia tan sui generis que está aplicando. En el fondo de decir, no vamos a obligar a nada, no vamos básicamente no vamos a hacer ninguna intervención, nos vamos a basar en las sugerencias, vamos a basarnos en la confianza en la educación y en el sentido común de nuestra población, y vamos a buscar la inmunidad de rebaño. Y estos son los resultados en términos de mortalidad que nosotros podemos ver. A mí me habría gustado haber hecho otra torrecita, tal vez una torre más chica, la torre Entel. No tuve tiempo para hacerlo, pero con los países que se ven acá, con Chile y otros países, porque ahí podríamos mostrar mejor la distribución y la ubicación de Chile. Chile hoy día tiene una mortalidad ajustada por edad de adultos mayores de 60 años de 168,8% por cada millón de habitantes. ¿Cómo se ven estas tres variables? Letalidad, letalidad ajustada y mortalidad por millón de habitantes, mortalidad general, no ajustada por edad. En términos de curva se ven así. La curva en amarillo, que es la letalidad, es la curva de la cual el ministro Mañalich se sentía orgulloso. Y es la curva en la cual él decía, mira, en algún momento alcanzamos un 1,4%, más baja que casi todos los países del mundo, y además ahora la vamos bajando y estamos en el orden del 1%. Hasta ahí todo bien. Esa es la línea de la letalidad, color amarillo. Pero si nosotros le hacemos con los mismos datos, los mismos números, ajustamos la letalidad a los 14 días, vemos que la línea naranja ya no es tan promisoria, se ha mantenido más bien estable y ronda en orden, lo duplica, ¿no? 2%. Y es más, si hacemos la comparación de la curva, en este caso de mortalidad por millón, la mortalidad general por millón de habitantes de población general, no la de 60 años en este caso, que alcanzaba un 25%, o 25 por millón, perdón, la curva va en un franco ascenso y con en la última etapa, en los últimos 10 días, con un incremento en la velocidad. Por lo tanto, en términos numéricos, cuando la base poblacional es toda la población nacional, la cantidad de fallecidos que estamos viendo, que hoy día llegan a 509, se ve reflejada en esta curva, un continuo ascenso del número de fallecidos. Y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque el número de fallecidos, el número de personas fallecidas se condice también con un aumento de los casos graves, de los casos que se están agravando, los casos que van a requerir ventilación mecánica, los casos que van a requerir cama crítica y hospitalización, y que van en franco aumento con un serio riesgo de colapsar el sistema. Aquí hay una frase que yo quise poner porque me parece que es súper decidora en términos también de lo que hoy día recomienda, cuál es la postura de la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que los países miembros deben hacer. Se hizo famoso hace algunas semanas atrás el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, por la frase, lo que tienen que hacer es test, test, test. Eso fue lo que él dijo. Esa fue la indicación. Y en el fondo, ¿por qué? ¿Por qué hacer tantos test? Porque es fundamental. Ahí abajo lo dice. Los test, lo que provocan, o lo que se logra con ellos, es identificar los casos, estudiar los contactos, vale decir, las
personas que han estado en contacto con ese caso índice diagnosticado, aislar y tratar. En inglés ellos le llaman el Test and Track and Treat, el TTT. Tratar, el hacer el seguimiento y el hacer aislamiento o tratamiento. Y el tratamiento, como hoy día no existe un tratamiento per se, se refiere al tratamiento de mitigación, en este caso con paliativo, ¿verdad? Desde el simple manejo de la fiebre, en un caso mild, en un caso no severo, hasta todo lo que tiene que ver con las afecciones respiratorias secundarias graves que se pueden desencadenar en algunos pacientes. Entonces, la importancia del testeo masivo es fundamental, ¿verdad? Para identificar, para estudiar los contactos y para hacer el aislamiento y tratamiento. Y esto es lo que permite también tener una visión de cómo la pandemia se está moviendo o la epidemia se está moviendo en el territorio. Nos permite decir, no estar ciegos al movimiento del virus. Nos permite predecir con más precisión, nos permite tener una idea de dónde debemos actuar con mayor importancia, con mayor fuerza y qué medidas tomar. Y también nos permite calcular lo que comentábamos hace un rato atrás, el número de duplicación. Vale decir, el tiempo de días necesarios para duplicar los casos totales. Si yo aplico muchos tests y logro identificar, estudiar los contactos, aislar y tratar, reduzco la velocidad de contagio. Y por lo tanto, el número de duplicación aumenta. Se demora más la patología, o en este caso la infección, en transmitirse. Aquí está un ejemplo de ello. Australia, por ejemplo, con su primer pic que lo tuvo alrededor del 20 de marzo, y ya estaba haciendo alrededor de 250.000 casos de test en esa oportunidad. Y a pesar de que ha bajado y está hoy día en una situación muy mejorada en relación a la cantidad de casos, muy pocos casos, ellos siguen diagnosticando de una manera masiva, aplicando una tremenda cantidad de test, sobre 1.200.000 test hoy día, y con ello también han aumentado enormemente el número de duplicación. Ellos están duplicando sus casos en alrededor de 55 días. Si lo comparamos con Chile, la situación ahí no nos favorece mucho, porque Chile está hoy día con esta curva de casos, está, si bien es cierto, con una cantidad de casos en aumento, cantidad de test totales en aumento, muy diferente en términos de magnitud respecto a lo que están haciendo en Australia, y el efecto en el número de duplicación, que iba relativamente bien al principio, decae en las últimas semanas y hoy día está en el orden de 11,5. Vale decir, cada 11 días se está duplicando el número de casos en Chile, comparado con Australia, que lo hace cada 60 días. El otro elemento aquí clave son los equipamientos en los hospitales, ¿verdad? Los insumos y el personal de salud, que son los talones de Aquiles de los hospitales, y que son la razón por la cual preocupa tanto un aumento explosivo de casos y un aumento explosivo también de casos que se van a hospitalizar. El equipamiento, camas básicas, camas de cuidado intermedio, camas críticas, equipamiento diagnóstico, ventiladores mecánicos, los insumos como fármacos y reactivos y los elementos de protección personal, y el personal de salud por sí mismo, son los elementos frágiles que uno tiene que hacer cuidado cuando quiere evaluar el impacto dentro del sistema sanitario, el impacto de la pandemia. Acá en esta curva vemos los hospitalizados en UCI al día de hoy en Chile y los hospitalizados con uso de ventilación mecánica, ¿no? Y aquí las curvas son también bastante decidoras, el aumento es exponencial. Si uno compara lo que ocurre, lo que está ocurriendo el día, y esto me acuerdo porque lo vi en la televisión ahí con los informes del ministro, que el día 15 de marzo ellos decían, no, el día 16 de marzo, tenemos 711 casos de hospitalizados en UCI, hospitalizados en UCI, 711 casos, y eso representa hoy día una saturación del 80% de la capacidad de camas UCI a nivel nacional. La periodista le pregunta, ¿y el día de ayer, ministro, cuánto teníamos de saturación? El día de ayer, le dice, teníamos 75, o sea, 5% menos, y teníamos 763 casos el día anterior. O sea, entre estos dos casos me dio un 5% de efecto, de 75 a 80% de saturación. Hoy día estamos en 876 casos. Así que juzguen ustedes si estamos o no en saturación. Finalmente, nosotros hicimos con Alejandra, con toda esta información que comentábamos y manejábamos, hicimos se nos ocurrió en algún momento decir, oye,
podemos modelar cuál va a ser, cuándo y en qué magnitud va a ser el impacto que va a recibir el sistema sanitario chileno en términos de colapso, ¿no? Cuando se le venga toda esta ola de pacientes que van a requerir hospitalización, que se estiman alrededor del 20%. El 20% de los casos en general va a requerir hospitalización. El 5%, 5% va a requerir hospitalización en cama crítica. Y de ese 5% de camas críticas, de pacientes hospitalizados en camas críticas, el 80-85% va a requerir uso de ventilación mecánica. Esos son más o menos los números con los cuales uno puede predecir la saturación de los sistemas sanitarios. El objetivo del estudio era proponer entonces una metodología para estimar el momento de saturación de las camas de cuidado intensivo, básicamente las camas críticas, y la metodología fue, tomamos 22.000 casos, los colectamos entre el 4 de marzo y el 5 de mayo, asumimos una disponibilidad de alrededor de 2.000 a 2.500 camas críticas, un estimado basal de camas críticas totales. Aquí no estamos hablando de las camas UCI, estamos hablando de las camas hospitalarias, la dotación total de camas, de 2.000 a 2.500 de acuerdo a datos recogidos del Ministerio de Salud, reportes ministeriales, etc. Luego estimamos el número esperado de pacientes COVID y la demanda sobre la oferta disponible de camas de cuidados intensivos en varios escenarios, considerando la oferta de camas críticas totales, que son los números que vimos arriba, 2.000, 2.500, el índice ocupacional, que es una medida de cuántas camas efectivamente disponibles yo tengo en un momento dado que ustedes comprenderán que si yo tengo 2.500 camas en una dotación nacional, ya un alto porcentaje de esas camas críticas o camas en general hospitalarias están siendo utilizadas por pacientes por diferentes causas, ¿verdad? Por lo tanto, el índice ocupacional lo que nos dice es la fracción remanente. Y el promedio de demanda de pacientes, de pacientes que van a requerir cama crítica, que yo les decía que ronda entre el 3 y el 5%, más la duración media que se estima de pacientes hospitalizados en cama crítica, que ronda en alrededor de 10. Y los resultados fueron los que ustedes ven aquí. Bueno, primero, el modelamiento que utilizamos para modelar la curva, utilizamos el modelo de Bumpers, que es una curva de tipo logístico, es una curva exponencial, en realidad con un inicio exponencial y con una segunda parte, un segundo componente logarítmico, que permite hacer un ajuste bastante preciso de predicción de los casos totales que vamos a tener de COVID. Y a partir de los casos totales podemos calcular o estimar la demanda que vamos a tener a nivel del sistema sanitario. Ahí está la función abajo, para los que les gusten los números. Y finalmente los resultados aquí se traducen en que, en términos concretos, con este estudio que nosotros realizamos, en los diferentes escenarios, hay 2 escenarios al menos, que están acá señalados en rojo, que generan, o en los cuales se observa saturación del sistema sanitario, es decir, ocupación del 100% y más de la dotación de camas críticas, entre el 10 y el 20 de mayo, es decir, exactamente el periodo que estamos viendo hoy día. Chicas, chicos, para terminar, yo quisiera hacer unas reflexiones finales. La pandemia por SARS-CoV es el evento sanitario más relevante en los últimos 100 años. La última situación similar con la que se puede asemejar es la pandemia originada por la fiebre española, por la influenza española en 1918. Y en todo el mundo, el impacto se ha traducido en una situación dramática, tanto por el impacto que ha tenido en los sistemas sanitarios, en la economía, ¿verdad?, a nivel global y también a nivel doméstico, modificando drásticamente las conductas socioculturales, pero sobre todo por su altísimo impacto en la pérdida de vidas. O sea, hoy día estamos hablando de que en este minuto hay más de 300.000 personas que han muerto por una sola enfermedad en un transcurso de 4 meses. Esa situación debe hacernos, si no reflexionar, al menos debe mantenernos en la indiferencia. Las medidas tomadas por las diferentes naciones del mundo, si bien muestran que ciertas estrategias parecen ser más efectivas que otras, aún no son del todo concluyentes. Aquí el tema de Suecia, para mí si me presionan, no me gusta lo que está pasando en Suecia, pero no soy capaz, creo yo, de hoy día decir con certeza si lo que ellos están haciendo es una forma efectiva para aplacar la pandemia o no. La que la pandemia nos ha demostrado son 2 cosas. Primero,
lo que ha demostrado ser altamente ineficaz es la arrogancia de las personas, de los gobiernos, de los líderes, la autocomplacencia, lo estamos haciendo de maravilla, el liderazgo autoritario, métanse todos en sus casas porque si no llamo a los militares, eso pasa en Chile, eso pasa en Filipinas, y eso pasa hoy día en varios países del mundo. La falta real de preparación, la falta real de preparación de los sistemas sanitarios. Cuando decíamos podíamos atender a 100.000 personas, y resulta que en la práctica hoy día ni siquiera hoy podemos hacer la cantidad de PCR que estábamos haciendo, porque no tenemos reactivos, no habla de mucha preparación. Los sistemas socioeconómicos con altos niveles de desigualdad también tienen un efecto importante, han tenido un efecto importante en la pandemia. No estamos en el mismo barco. La tormenta es la misma para todos, pero no estamos todos arriba del mismo barco, estamos algunos en barquitos de papel, algunos están en bote a remo y otros están en preciosos yates. Lo que sí ha demostrado ser eficaz, y con esto quiero terminar, autoridades comprometidas, y cuando hablo del compromiso, hablo de meterse la mano al bolsillo, la ciudadanía responsable, pero ante todo la confianza entre ambas partes. Una ciudadanía es más responsable en la medida que confía en sus autoridades, en la medida que hay un capital social. Si ese capital social no existe, si esa confianza no existe, malamente la ciudadanía va a responder de una manera acorde a lo que se espera, acorde a las expectativas. Y si la ciudadanía no confía en sus autoridades, las autoridades no le queda otra que verse bastante complicado y finalmente a lo mejor, a pesar de haber soñado con lograr un resultado promisorio, con estrategias altamente sofisticadas, la realidad habla por sí misma con otro tipo de resultados. Muchas gracias a todos y a todas y estoy abierto a las preguntas. Gracias a ti, Víctor. Si puedes dejar de compartir pantalla para que quedemos ¿Okay? nosotros ahí poder hacer las preguntas. Primero que todo, agradecerte tu presentación, ¿no? Que nos planteaste cosas tan importantes como concepto, incidencia, prevalencia, sobre todo para la comunidad que nos sigue. Todas estas diferencias entre tasas de letalidad y mortalidad y todo este gran análisis que hicieron y este modelamiento para comprender la ocupación, ¿no? Finalmente de las camas críticas. Y también agradecer porque en Filipinas van a ser como la 1 de la mañana, o sea, tú estás en el futuro. Sí, Entonces efectivamente son. la hora también es algo importante, yo creo. Eh, y respecto a todo el análisis que hiciste, ¿no? De esta estrategia de mitigación, todo este análisis más geopolítico, la importancia de los test y también la relevancia que cobra finalmente la salud pública en los países, ¿no? En Claro. nuestro país de repente quizás hemos tenido una mirada un poco parcelada respecto a la privatización de la salud y comprender finalmente que eso nos involucra a todos y a todas. En ese sentido, creo que también en el futuro, en estos seminarios, vamos a tratar el tema de la atención primaria en salud, o sea, el rol de la APS. Yo creo que también ha sido fundamental en términos del control de la pandemia y el trabajo en educación y promoción en salud. Y eso yo he también echado un poco de menos, ¿no? Como planteando que la primera línea, como concepto, estaba siempre como en la cama crítica en el hospital, ¿no? Y ahí como que el hecho de mirar la red, el intersector, creo que ha sido algo que es un punto importante y que en el futuro vamos a invitar a alguien también a hablar sobre eso. Y tenemos dos preguntas. Macarena, Valeria Muñoz nos pregunta cuál es el desfase aproximado de los casos nuevos, si tú sabes eso, ya que no están dando el resultado al mismo día que se tomaron los exámenes. Como más o menos cuál es el desfase que tenemos de datos. ¿Tú sabes eso, Víctor? Mira, la PCR, que es el... ¿Tengo audio? Sí, tiene audio. Ah, ya, ok, perfecto. La PCR, que es el examen diagnóstico, de confirmación diagnóstica por definición, tiene una duración, porque en el fondo implica la replicación de ADN, de RNA, etcétera. Por lo tanto, en términos técnicos, tiene un desfase de alrededor de 3 a 5 días en su aplicación, dependiendo de la logística, el equipamiento, los reactivos, el número de tecnólogos que procesan, etcétera. A lo menos 5 días, diría yo, para obtener la PCR. Pero además, tenemos que considerar que la información que se registre llegue por los canales formales al ministerio y finalmente sea expuesta en las plataformas o en los comunicados de prensa. Yo diría que uno debe considerar que el desfase es del orden de los 5 a 7 días.
Ya, ahí está respondida esa pregunta. Y aparte ahora estamos con el tema crítico de los test, ¿no es cierto? El número de test que se está haciendo está bastante Sí. limitado y eso también está siendo un problema. Otra pregunta que nos manda Sebastián Castillo es que es una apuesta arriesgada la de Suecia, Sí. pero pregunta si tienen la capacidad UCI hospitalarias de camas UCI para hacerse cargo de esa estrategia, y claramente las condiciones son muy distintas a nuestras de Chile. Entonces hace la pregunta respecto a las camas UCI. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, yo desconozco el número de camas UCI disponibles en Suecia, pero o la dotación, pero de acuerdo a los comunicados de prensa y a lo que a lo que he estado leyendo, digamos, el mismo epidemiólogo jefe que está a cargo de la pandemia en Suecia, Anders Tegnell, él menciona que el sistema no ha colapsado. Y hay buenas razones para creerle, ¿eh? Son países en los cuales uno puede confiar en lo que las autoridades dicen con bastante certeza. Eh, el problema que hoy día están enfrentando los suecos, y en particular que admite el doctor Anders Tegnell, es el siguiente. Ellos subestimaron el efecto que iba a tener la pandemia en la población de adultos mayores, particularmente que está confinada o que reside en las residencias de adultos mayores, donde ha sido el efecto de ahí devastador. Y esto es lo que le ha pasado a Australia, no, en este caso a Suecia, es lo que le ha pasado a Italia, a España y otros países europeos, al Reino Unido. Eh, Se subestimó, y los suecos reconocen ello, se subestimó el efecto que se iba a tener en las casas de reposo de los adultos mayores. Pero en términos de dotación de camas y de dotación de camas críticas, respondiendo a la pregunta, hasta ahora yo no he leído en ninguna parte que el sistema haya colapsado en Suecia y la curva, de hecho, hoy día de casos, a pesar de ser numerosa en términos de casos, están teniendo alrededor de 400, 500 casos por día, pero está en un plató, por lo tanto está contenida. Esa es la respuesta. Otro colega, que es Gonzalo Cuellar, que le mandamos un saludo también académico aquí de otorrinolaringología, nos decía que efectivamente el evento sanitario del siglo y también hace un hincapié un poco en relevar la importancia de que países con similar estándar de vida tienen en el estado de salud un acuerdo de calidad en las políticas públicas. Entonces, no es solamente una preparación sanitaria, sino que hace hincapié en la seguridad social y políticas públicas que buscan disminuir las desigualdades, ¿no? Que nosotros sabemos que es un tema en Chile de desigualdad socioeconómica, de distribución de riqueza hacia la población vulnerable, que es lo que estamos, las noticias que hemos visto esta semana, ¿no? Como la agenda noticiosa más importante que ocurrió. Y aquí nos hacen otra pregunta, Marcela Salgado, si se puede incluir en las gráficas comparativas el factor de desigualdad socioeconómica al interior de los países, porque en Chile es muy desigual. Esa pregunta es súper interesante. De hecho, a mí me surgió en un momento la inquietud, pero uno requiere de la data, requiere del tiempo, pero se puede hacer. Uno, por ejemplo, podría comparar el efecto que está teniendo el número de casos en los diferentes países ajustando por Gini. Tú sabes que el Gini es el índice de Gini es un índice que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿verdad? Por lo tanto, y hoy día están en las bases de datos los Gini en secuencia para todos los países del mundo, incluso en series de datos de varios años. Entonces uno podría, por ejemplo, comparar, por decirte, una serie de países que tienen similar o diferente número de casos o diferente resultado en términos de mortalidad y ver cómo es el Gini, cómo es la desigualdad de distribución del ingreso dentro de esos países. También se podría hacer lo mismo si pudiéramos contar con un proxy, por ejemplo, a nivel país, ya no a nivel de comparación de países, sino que intrapaís, si pudiéramos contar con un proxy que nos nos diera una idea de cuál es el ingreso de los casos de los pacientes o de los fallecidos. Por ejemplo, en las bases de datos del ministerio, si aparte de saber cuál es la edad, cuál es el sexo, cuál es la comuna de residencia del paciente o del fallecido, supiéramos, por ejemplo, la previsión, FONASA y SAPRE, podríamos tener una idea de cuál es el ingreso de esa persona. Ya sabemos que los ingresos más altos en general tienden a estar en ISAPRE, los ingresos, entre comillas, intermedios tienden a estar en los FONASAs C y D, y los ingresos más bajos tienden a estar en FONASA A y B. Por lo tanto, ajustando por sistema de previsional sanitario, podríamos tener una aproximación a nivel nacional a cómo afecta, de acuerdo al estrato socioeconómico,
la pandemia. Lo que es que esa pregunta es fundamental en estos días, ¿no? En el que nos cuestionamos y vemos, o sea, la pobreza en Chile, la pobreza como ha existido en Chile, que hoy se visibiliza más, ¿no? Con esta, cómo se profundizan esas desigualdades cuando la gente no puede salir a trabajar Claro. y cómo ocurre, digamos, el contagio, por ejemplo, en los campamentos, ¿no? Donde viven muchas personas en situación de hacinamiento y conversamos de eso también, o sea, la importancia un poco de tener esa mirada también respecto a cómo está viviendo y esa metáfora que hacías tú, esa analogía respecto como a esta tormenta perfecta, en qué barco estamos, ¿no? Yo creo que ahí Claro. es muy importante la empatía y de qué forma también solidarizamos con las personas que están en peores condiciones. Mandan otra pregunta más respecto a los países con población. Eliana Yarza nos escribe nuestra amiga y dice, ¿los países con población envejecida como Italia siempre van a tener cifras más altas de mortalidad? Esa es la pregunta. Dependiendo de qué, ¿ah? Dependiendo de qué. Porque en este caso, una enfermedad de este tipo, que afecta a mucha gente, y que, o sea, que es altamente transmisible y que tiene digamos, como etiopatogenia la afectación, en los casos graves, la afectación del aparato respiratorio y con complicaciones severas, incluso multiorgánicas, que hoy día se sabe que afecta a riñones, que afecta aparato digestivo, hígado, incluso algunos estudios han encontrado estarían encontrando algunos efectos a nivel neurológico. Desde luego que poblaciones más envejecidas o personas de mayor edad que acumulan factores de riesgo, como, qué sé yo, problemas respiratorios, enfisema o problemas de insuficiencia respiratoria, producto, por ejemplo, de tabaquismo, etcétera, que acumulan factores de riesgo que hoy día se relacionan y se sabe que están relacionados con la gravedad de los casos observados de COVID, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo la obesidad, la diabetes. Podemos imaginar que esas poblaciones van a ser afectadas. Ahora, en Italia operaron varias situaciones, ¿eh? No solamente el hecho que tiene una población altamente envejecida, sino que también mucha de esa población, de los adultos mayores, vive en residencias comunitarias o en residencias, digamos, de adultos mayores, donde la interacción y la infractibilidad es muy alta. Tercero, los italianos, desde el punto de vista cultural, son muy dados a que en una misma casa adultos mayores y niños convivan. ¿Ah? No así, por ejemplo, en los países nórdicos, donde los niños en general y los adultos, los abuelos, no viven con sus abuelos. Los niños viven con sus padres y los abuelos viven en otra casa y se visitan, pero los italianos viven todos juntos. Por lo tanto, hay factores culturales, factores biológicos, factores etarios, demográficos, económicos que afectan el resultado final. Mira, Milena Cancino nos escribe una pregunta. Es una pregunta igual, mira, compleja, porque plantea alguna idea de cómo poder unificar el sistema público y privado en Chile. Y nos cuenta que ella trabaja en el sistema privado y tiene muchos inconvenientes para conseguir los resultados de los PCR de los pacientes y las pacientes, y por lo mismo no saben si son casos confirmados o descartados. O sea, aquí, desde la salud privada, digamos, se está teniendo dificultad en el diagnóstico y en los test. Mira qué interesante, porque Interesante. sí, y obviamente, sin querer ser peyorativo con la persona que está haciendo la pregunta, pero esto me huele a como cuando cierto estrato, digamos, de nuestra sociedad o cierto sector de nuestra sociedad reniega de la importancia del Estado, aduciendo que el Estado no debe entrometerse en nada, pero cuando tienen problemas, el primero que llaman es al Estado. Entonces, solo hago la comparación, no quiero ser mañoso con ello, pero es como decir, las clínicas privadas jamás, el sistema privado jamás le ha importado lo que ocurra en el sistema público, pero hoy día podría requerir su ayuda, ¿verdad? En términos logísticos, en términos de recursos humanos incluso, etcétera. La respuesta que le daría a la colega es que a mí me encantaría que hubiera una forma que se unificara de mejor manera la colaboración público-privada, pero es un sueño que se viene planteando desde hace muchísimo tiempo, en términos de lograr finalmente una comunión de los dos subsistemas. En Chile tenemos un subsistema público-privado y que en definitiva termine siendo un sistema único, universal, no sesgado, ¿verdad? Que esté basado en la solidaridad, que distribuya equitativamente los recursos que se entregan a ese sistema en un fondo común o pooling y que se distribuyan por riesgo, de manera que las personas que por tener más riesgo sanitario requieran más,
atenciones y más beneficios los obtengan, y quienes sean los más sanos, nosotros los más jóvenes, bueno, tú, Pato, no yo, porque yo tengo ya, soy un poco más viejo. Gracias por lo dejo. Pero la gente más joven pueda, entre comillas, financiar o subsidiar a la población de mayor riesgo. Sería Bueno, fantástico que eso Milena, ocurriera. le agradecemos su pregunta y también, o sea, es fundamental lo que plantea finalmente, porque es la paradoja de la importancia de lo público, ¿no? Como para todos y para todas. En este caso, el hecho de que en la salud privada se esté teniendo problemas con los test habla también de la importancia como de este sistema, ¿no? Solidario que asegure acceso, equidad. Así que muchas gracias por la pregunta. Y las últimas preguntas. Sara Herbaje, nuestra amiga Sara, nos pregunta de qué sirve el dato de los recuperados versus el total de contagiados como dato puro y con qué datos se debe contrastar. Mira, mira las preguntas que... Oye, las preguntas, buenas preguntas. Buenas Fíjate preguntas. que, Todas las pero preguntas son ¿sabéis buenas. qué? Debo reconocer que en algún momento también me lo planteé. Porque, y te voy a decir por qué. Me llamó la atención que en algún momento, estamos hablando de hace 10 días atrás, estaba el ministerio, estaba a través de la prensa, estaba reportando en sus informes diarios, estaba reportando del orden del 55 a 60% de tasa de recuperación. Es decir, del número dado de total de contagiados en un momento dado, entregada, más de la mitad ya se había recuperado. Y me llamó la atención porque decía, pero ¿cómo pueden recuperarse tan rápido? ¿Eso será efectivo en los demás países? Y la verdad que lo que pude investigar es que en los países varía mucho. Hay países que están mostrando hoy día tasas de recuperación, le vamos a llamar así, de 20%, de 15%. Otros que están en etapas más avanzadas de la pandemia están en tasas de recuperación del 80% y más, porque les quedan ya muy pocos casos. Por ejemplo, los australianos hoy día prácticamente ya no tienen casos. Los australianos en 10 días, en los últimos 10 días han tenido 1 o 2 fallecidos. 94 fallecidos totalizaron. 21 fallecidos los de Nueva Zelanda. Son países que prácticamente ya superaron la pandemia y la tienen totalmente controlada. ¿Qué va a pasar en el futuro? Eso es otra cosa. No quiero entrar ahí en este minuto porque, por razones de tiempo, pero hasta el momento, por lo menos, lo que podemos ver es que ellos contuvieron el brote de manera inicial, de manera total. Y me perdí de dónde iba. Ah, ya. Y estos países ya prácticamente, cuando tú miras sus números, te das cuenta que el 80-90% de sus pacientes se ha recuperado. En etapas iniciales, eso debería ser mucho más pequeño. Y a mí me llamó la atención que en Chile estábamos en una etapa, entre comillas, intermedia, cuando se estaba hablando hace 2 semanas atrás de que estamos en una meseta, cosa que al final no fue, que tuviéramos con un 50, 60 casi por ciento de recuperación. Era como la recuperación por secretaría, como que me daba un poco mala espina. Y bueno, en algún momento por ahí se supo que también una de las condicionantes hoy día para definir recuperado, paciente recuperado, de acuerdo al Ministerio de Salud, es el paciente que cumple 14 días post diagnóstico con PCR. Punto. Independiente si presenta o no sintomatología aún. Independiente incluso eventualmente si fallece. ¿Qué te parece? Es increíble. Simplemente por decir, pasaron 14 días desde que le confirmaron el diagnóstico con PCR, listo, este paciente está recuperado. ¿Qué es eso? Ahora, hoy día, como estamos con un pic de casos y los casos se han disparado, el número de pacientes recuperados es del orden del 43, 44%, bajó un poco, pero a mí todavía me genera, no sé, puedo estar equivocado, pero me genera un poco de suspicacia. Oye, la última pregunta ya está respondida. Nuestro amigo Víctor nos pregunta respecto a cómo influyen los aspectos culturales de la sociedad y era lo que tú comentabas anteriormente, respecto a las grandes diferencias como... Pato, mira, déjame hacer un solo comentario respecto a ello, porque para mí es tan gravitante, yo lo puse al final de la presentación como uno de los aprendizajes que hemos tenido hasta ahora. Más importante que saber hoy día si la enfermedad va a cumplir, qué sé yo, con esta característica del efecto de inmunidad de rebaño o no, o si el virus va a mutar y se va a poner buena persona. Mira, más que todos esos elementos, lo que sí sabemos es que hoy día sociedades altamente cohesionadas que confían en sus autoridades y liderazgos amables y empáticos hacen una tremenda diferencia. Mira, por ejemplo, hoy día el caso que te mencionaba de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda con 21 fallecidos, 1.500 casos, o sea, son números así, de este porte. Pero el liderazgo que tienen con su primera ministra, la Jacinta Ardern, que ha sido sumamente apoyador, transparente,
no autorreferentes y tampoco autocomplacientes de decir lo estamos haciendo perfecto, sino que todo lo contrario, tengamos cautelas, cuidémonos. Y mira lo que ha logrado. Mira lo que ha logrado en Alemania la Angela Merkel, que se da el lujo de hablar con los periodistas como una científico. Y se pone a dar los datos y a tirar los números y a decir, mire, a todos los alemanes ahí que le escuchan, si el RO está en este número, la cantidad de personas que podemos esperar que se van a afectar van a ser estas. Si logramos bajar el RO en tantas décimas, podemos lograr este efecto. Es impresionante, ¿verdad? El Andrew Cuomo, el gobernador norteamericano, el gobernador de Nueva York, que hoy día le ha hecho la guerra a Donald Trump y a la administración de Donald Trump, justamente ¿por qué? Porque él se ha puesto en el papel de decir, no, mira, no te voy a escuchar, tú me dices que debería levantar todos los bloqueos y todos los lockdowns, las cuarentenas y volver a la nueva realidad. Y el gobernador dice, no, no lo voy a hacer hasta que nosotros y nuestros datos nos digan que es seguro hacerlo. Mira lo que hace, bueno, el contraste, Jair Bolsonaro en Brasil. El contraste absoluto. Exacto, o sea, no vale la pena ni mencionarlo. No, incluso, mira, incluso en Estados Unidos, yo no sé si tú habrás visto cuando la dialéctica que ocupa Donald Trump es particularmente agresiva. Hoy día tiende a culpar más a los demás, ¿no? Tiende a culpar a la OMS, tiende a culpar a China, culpa a medio mundo, a todos los demás y no reconoce nada. Incluso se da el lujo de dar recomendaciones como a la gente como que sería interesante probar inyectarse antisépticos. ¿Ah? Y eso está filmado. No, ni mencionemos eso tampoco. O sea, cuando la gente dice algo así, cuando un presidente dice algo así, cuando su propio equipo que está ahí frente a las cámaras, tú podéis ver al doctor Anthony Fauci y a la Deborah Birx, que son sus epidemiólogos jefes, con el rictus en la cara, como diciendo, ¿qué está hablando? O sea, si ellos piensan así, imagínate el efecto que logras en la población. Terrible. Terrible. Hemos visto escenas similares aquí. Bueno, también hay coincidencia. No es una coincidencia que tú también nombres mujeres también en esos liderazgos. Yo creo que las visiones también menos patriarcales hacen que la relación nazca desde otro lugar, ¿no? Y aquí es como lo que hemos llevado enfrentando desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Cómo las autoridades y la universidad en este caso, que genera conocimiento, ciencia, investigación, se ha mantenido exigiendo cómo poder conocer los datos, poder hacer análisis, poder colaborar, y ha habido una complejidad en eso. Hoy en los números que se entregan hay 4.000 nuevos casos, más de 4.000 nuevos casos y 35 personas muertas, que ya es un número, ¿no? Y detrás de ese número hay personas, realidades, familias. Yo creo que es importante no perder no deshumanizarnos, ¿no? Porque también con este distanciamiento se corre mucho ese riesgo. Y nada, invitar como a ser solidarios, solidarias, estar pendientes de cómo poder apoyarnos, ¿no? Porque igual hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Esta semana incluso hubo una protesta respecto como al hambre y la entrega de las canastas y un bono que desde mi punto de vista es como muy mínimo, pero vamos a seguir atentos a esa información y dejar a las personas invitadas para la próxima semana. El otro viernes tenemos un nuevo seminario. Vamos a hablar sobre la muerte y el COVID, ¿no? Un tema complejo, porque la muerte es algo que es una certeza, pues, o sea, todos vamos a morir en algún momento, pero nos cuesta mucho, es como un tema un poco tabú. Pero nadie Entonces, quiere morir de COVID. No, por eso cuidarse, estar en casa. Sobre todo vamos a tener dos partes, ¿eh? Un académico de psicología nos va a hacer un análisis un poco desde la psicología, ¿no? Cómo los equipos de salud, cómo las personas enfrentamos la muerte en este contexto tan complejo. Y luego la doctora Carmen Cerda nos va a contar un poco respecto a los protocolos de manejo cadavérico y un poco más desde la Facultad de Medicina, esa mirada que están teniendo hoy las profesionales y las profesionales de la salud, el personal de los hospitales. Entonces queremos entregar una mirada amplia desde el aspecto más psicológico y análisis un poco de eso, y luego ya hablar respecto a los protocolos y al manejo, ¿no? De la muerte, que es algo que lamentablemente estamos pasando hoy. Así que bueno, Víctor, yo te agradezco nuevamente tu participación. Yo siempre al final de esto ya es como esto ya es como una tradición, ¿eh? Hacemos aplausos en lengua de señas chilena, que es la lengua que ocupan las personas sordas, y también te damos gracias, que ha sido la señal de gracia, así que también aprendemos un poco de lengua de señas.
querías decir algo antes de Sí, sí, despedirnos. solo un llamado en realidad. Primero, a los datos. Los datos, como tú mencionas, son tremendamente importantes. Hoy día no es suficiente con tener 4, 5, 6 variables de los datos publicados en diversas bases de datos, incluso a nivel mundial, sino que se necesita el dato fino. La localización, la condición de las personas, los grupos etarios, los grupos, distribución socioeconómica, comorbilidades, un montón de elementos que son necesarios incluso para que científicos, para que investigadores puedan hacer ciencia aplicada hoy día, ya, para, por ejemplo, colaborar en la construcción de los protocolos médicos en base a los criterios de riesgo que tengan los pacientes presentando con diferentes comorbilidades. Hay un montón de cosas que son urgentes de hacer y que solo se pueden hacer con data. Si los datos no se entregan o se entregan parcialmente, tenemos un problema serio. Y otra cosa es el llamado también a que visiten en la página web de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tienen un sistema han diseñado un sistema de seguimiento de la pandemia que es extraordinariamente bueno. Está toda la data ahí metida, muy fácil de ver, muy intuitivo, Lo vamos a compartir. compártanlo porque me parece fantástico y ojalá la Universidad de Chile lograra un rol aún más activo respecto al manejo de datos. Hasta en Estados Unidos es la Universidad Johns Hopkins la que entrega los datos y no el Estado norteamericano. Yo me pregunto por qué acá no podría ser lo mismo, que el rol estuviera en la academia, más que en los Ahí nos gobiernos. cuestionamos el rol también de la universidad y su compromiso con el Estado y esperamos que este seminario sea una vía de seguir en contacto con nuestra comunidad, a nuestra y nuestros estudiantes, que sepan que estamos muy pendientes, si necesitan algo, comuníquense con la escuela y nada, a no perder los contactos desde la distancia y seguir ahí trabajando y informados y sobre todo solidaridad en estos momentos. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas Hasta gracias, luego. Patricio. Que estén muy bien. Saludos muchas, por Filipinas. muchas Gracias. gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.